El idealismo alemán fue una corriente filosófica que tuvo su desarrollo y apogeo durante el siglo XIX. Fue contemporáneo y posterior al romanticismo. Sus principales exponentes fueron Fichte, Schelling y Hegel, quien representa la cumbre y cúlmine del idealismo alemán. En esta oportunidad veremos una introducción a esta corriente. El idealismo alemán tiene sus orígenes en Kant, pues sus reflexiones parten de la filosofía kantiana. Los idealistas, de hecho, se consideraron los herederos de Kant. En parte, su gran interés será la ética, la filosofía práctica y, sobre todo, el tema de la libertad. Los idealistas sostienen, en términos generales, que el objeto es producido por el sujeto, pero no por un sujeto individual, sino por un sujeto absoluto, infinito. Esto para evitar caer en el solipsismo. A este absoluto lo llamarán de distintas maneras: yo, razón, idea. Por esta razón son llamados idealistas, pues este defiende como tesis fundamental que el mundo objetivo es producido por el sujeto. Por consiguiente, la realidad será comprendida como el proceso de automanifestación de ese absoluto. De ahí la famosa frase de Hegel: todo lo racional es real, todo lo real es racional. La realidad no es otra cosa que la realización de la razón. La razón se realiza a sí misma en la realidad, tanto en la naturaleza como en el hombre. De este modo, la historia será comprendida también como una etapa de la realización de la razón. Esto significa que tanto la naturaleza como el ser humano y su historia tienen un sentido teleológico, tienden a un fin. Su finalidad es la manifestación y realización plena de lo absoluto, o del espíritu. Por otro lado, la razón se caracteriza como productiva, pues en su realización la razón produce el mundo objetivo. Esa razón absoluta, que vendría a ser infinita, se expresa o manifiesta a sí misma en lo finito. En ese sentido, lo finito no se opone a lo infinito, sino que es la manifestación de lo infinito. La razón se revela a sí misma en lo finito y objetivo. De ahí que Copleston diga que los idealistas identifican el ser con el pensamiento, pues el ser no es otra cosa que la manifestación misma del pensamiento. La razón produce la realidad. El primero en desarrollar estas ideas fue Fichte, quien puso en el centro a la acción moral, aquella acción capaz de crear y transformar el mundo. Fichte no habla de absoluto, sino que utiliza el término yo puro, pues concibe al yo como una pura actividad que en su reflexión sobre sí misma produce al no yo, es decir, al mundo objetivo. Este yo Fichte lo identifica con la inteligencia y determina que ésta debe ser el fundamento, porque si el objeto o la cosa fuese el fundamento, la inteligencia quedaría reducida a mero epifenómeno. De hecho, Fichte es uno de los primeros en criticar la cosa en sí kantiana y eliminarla. Entonces, el yo puro se objetiviza a sí mismo y de ese modo produce el no yo. En la actividad sobre sí mismo, que no es otra cosa que reflexión sobre sí, el yo puro produce al no yo, a ese mundo objetivo. Y en ese proceso, movimiento se revela a sí mismo a través de ese objetivarse. Podría decirse que el yo puro es vida espiritual que se autorrealiza produciendo la totalidad de las cosas. Pero no debe pensarse que el yo y el no yo son dos cosas separadas, sino que ambas forman una unidad indisoluble. La separación es solo el resultado de una abstracción mental para comprender. Por consiguiente, dicho todo esto, la filosofía será comprendida por Fichte y por los idealistas alemanes como la reconstrucción reflexiva, sistemática, de este proceso dinámico de la realización de la razón o absoluto. En el caso de Fichte será la reconstrucción sistemática de esta actividad objetiva del yo. Por otro lado, Schelling le dará mucha importancia a la naturaleza. Este será el nombre que él utilizará para referirse al mundo objetivo.
La naturaleza será esa existencia o entidad inconsciente en la que primariamente se manifiesta el absoluto. A lo que Fichte llama yo puro o inteligencia, Schelling lo llama absoluto. Este proceso de manifestación del absoluto es el proceso de autoconciencia, que alcanza su plenitud en la propia existencia del hombre, cuando éste toma conciencia de esa productividad inconsciente que es la naturaleza. Dicho de otra manera, la naturaleza, como producto del absoluto, cobra su autoconciencia en el ser humano. Por ende, el hombre será concebido por Schelling como la naturaleza cobrando conciencia de sí misma. En ese sentido, tanto la naturaleza como el hombre son expresión y manifestación de lo absoluto. Sin embargo, a diferencia de Fichte, Schelling sostendrá que aunque las cosas, esa existencia objetiva, es producto derivado de la subjetividad, esta es autónoma, es decir, la naturaleza tiene una realidad propia. Por ello, al idealismo de Schelling se lo llama idealismo objetivo, mientras que al idealismo de Fichte se lo llama subjetivo porque la dimensión objetiva, el no-yo, es un producto de la propia actividad del yo puro y no tiene independencia respecto de él. A su vez, a diferencia de Fichte, para Schelling la dialéctica es algo propio de la realidad. La realidad es un proceso dinámico de sucesivas contradicciones y síntesis, mientras que en Fichte la dialéctica es un método de conocimiento y no algo propio de la realidad. Es el modo de comprender el autodespliegue del yo puro como autoconciencia a través de tres momentos: tesis, antítesis y síntesis. Por último, Hegel será el heredero de las concepciones de Fichte y Schelling, el mundo objetivo y la historia humana como etapas del proceso dinámico de manifestación y realización de lo absoluto o espíritu, como lo llama Hegel, entendido también como proceso de autoconciencia de la razón. Y este proceso será concebido también por Hegel como un movimiento dialéctico de superación de contradicciones caracterizadas por tres momentos: posición, oposición y síntesis. Tanto la naturaleza como la historia tienen como finalidad la realización del espíritu y sobre todo de la idea de libertad. Para concluir, solo me resta decir que desde mi punto de vista, los idealistas alemanes son difíciles de entender por el lenguaje tan abstracto que muchas veces utilizan, y no tanto debido a sus tesis y argumentaciones. Pienso que esto se debe a que ellos se toparon con el límite del lenguaje. Aquello que deseaban expresar trasciende el lenguaje. Trataron de expresar algo que trasciende la conceptualización del lenguaje. Entonces, si uno comprende el movimiento de su pensamiento, se hace un poco más fácil entenderlos. De ahí que para estos filósofos sí puede ser necesario leer alguna introducción antes de ir a sus obras. Dicho todo esto, quiero aclarar que tengo la idea de dedicar una serie de videos a Hegel, pero lo haré más adelante porque es un filósofo difícil y me va a llevar bastante tiempo y esfuerzo. Pero sepan que tengo la intención de hacerlo. Hasta acá el video de hoy. Les agradezco por verlo y por haber llegado hasta acá. Hasta la próxima.